Bienvenida a este espacio donde exploramos la mente, el alma y el proceso de transformación interior. Hoy hablaremos de la mujer que se ha construido a sí misma, aquella que no espera que la vida la defina, sino que elige definir su propio destino. Un viaje profundo desde la psicología de Carl Jung, quien decía que no nacemos completos, sino llamados a completarnos. Si este tema resuena contigo, quédate hasta el final, porque descubrirás las 7 lecciones que revelan cómo una mujer se convierte en su propia obra maestra. El proceso de renacer desde el alma. Una mujer que se ha construido a sí misma no nació fuerte. Fue forjada por las pruebas. Aprendió a levantarse cuando nadie la sostenía, a amarse cuando el amor parecía ausente y a creer en sí misma cuando la duda era más fuerte que la fe. Carl Jung decía que la vida no te ocurre, te revela, y es que toda mujer que ha pasado por el dolor, por el abandono o por la pérdida, no vuelve a ser la misma. Se transforma en algo más, una versión consciente, madura, con raíces profundas y alas libres. Lección 1. Se encontró en su sombra. Dejó de huir de su oscuridad. Jung enseñaba que no hay luz sin sombra. La mujer que se construye no teme mirar sus heridas. Entiende que su oscuridad no la destruye, la revela. Al aceptar su sombra, deja de proyectar dolor y empieza a proyectar conciencia. Hay un momento en la vida en el que dejar de huir se convierte en el verdadero acto de valentía. Cuando dejas de escapar de lo que te duele, de lo que te avergüenza, de lo que temes, y decides mirar dentro de ti. Carl Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Se encontró en su sombra, el encuentro con la oscuridad. Durante años huyó de sus emociones más densas, la rabia, el resentimiento, la culpa. Pensaba que para ser bueno debía esconder su parte más humana. Pero la vida, esa maestra paciente, le mostró que lo que niegas te controla. Jung lo llamó la sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos que el ego no quiere reconocer. Cada vez que la ignoraba, la sombra encontraba una forma de salir en sus relaciones, en su miedo, en su autoexigencia, hasta que un día entendió que la oscuridad no era su enemiga, era la puerta hacia su verdad. Deja de huir. Dejó de distraerse con el ruido del mundo, dejó de buscar culpables y se atrevió a mirar su propio reflejo. Descubrió heridas que venían de la infancia, de la necesidad de ser aceptado, de no sentirse suficiente. No fue fácil. Mirar la sombra duele porque implica ver todo aquello que escondimos para sobrevivir. Pero en ese proceso comenzó algo nuevo, la reconciliación consigo mismo. Jung decía que la individuación, el camino hacia el alma comienza cuando el hombre se enfrenta a su sombra, porque no puedes sanar lo que no reconoces. Y no puedes amarte si rechazas la mitad de lo que eres. La transformación, poco a poco, comprendió que su oscuridad contenía un mensaje. Detrás de su rabia había un deseo de justicia. Detrás de su tristeza, una profunda necesidad de conexión. Detrás de su miedo, un anhelo de libertad. Todo lo que había rechazado era, en realidad, una parte de su poder. Cuando abrazó su sombra, algo en él se integró. Ya no necesitó fingir luz, porque su luz nació del abrazo con su oscuridad. El renacer, encontrarse en la sombra no es caer, es despertar. Es el punto en el que el alma deja de buscar fuera y comienza a habitar dentro. Ya no necesita huir, ni impresionar, ni demostrar, porque ahora sabe que incluso su oscuridad tiene propósito. Jung afirmaba que la plenitud no se alcanza negando el mal, sino integrándolo. Y ese día, él dejó de luchar contra sí mismo, se encontró en su sombra, y al hacerlo, descubrió su verdadera luz.
Todos llevamos una sombra, y quien tiene el coraje de mirarla de frente se convierte en su propio maestro. No temas tu oscuridad, es ahí donde el alma te está esperando. Lección 2. Dejó de mendigar amor. Aprendió a amarse sin condiciones, comprendió que el amor verdadero no se ruega, se refleja. Al sanar su herida de abandono, dejó de atraer vínculos desde la carencia. Ya no busca que alguien la complete, porque se ha vuelto entera. Dejó de mendigar amor. Dejó de buscar en otros lo que solo podía encontrar dentro de sí. Aprendió a amarse sin condiciones, a sostenerse cuando nadie más lo hacía. Comprendió que el amor verdadero no se ruega, se refleja. Carl Jung decía que todo lo que negamos en nosotros mismos lo terminamos buscando en los demás. Y así, muchas veces, mendigamos amor porque hemos olvidado nuestro propio valor. De cómo dejar de rogar afecto y comenzar a reflejar amor desde la conciencia, el vacío que busca ser llenado. Mendigar amor no es un acto consciente, es una herida que habla. Una herida de infancia que aprendió que el amor se gana, que hay que esforzarse para merecerlo. Desde la psicología de Carl Jung, esto es la herida del abandono. El niño interior no fue visto, no fue reconocido, y en la adultez sigue buscando esa mirada que alguna vez le faltó. Pero ningún amor externo puede llenar ese vacío, porque el amor que se ruega no libera, ata. Te desconecta de ti, te hace depender de la validación del otro. El encuentro consigo misma. Llega un momento en que el alma se cansa. Ya no puede seguir pidiendo migajas de afecto. Entonces ocurre algo poderoso, la sombra se hace visible. Jung decía que el proceso de individuación comienza cuando reconoces tus proyecciones. Cuando ves que lo que tanto esperas del otro es lo que tú misma te has negado. Ella lo entendió. Dejó de mirar hacia afuera y comenzó a mirarse con ternura. Descubrió que su valor no dependía de la atención de nadie, sino del amor con el que aprendía a sostener su propia soledad. Amarse sin condiciones no significa volverse fría o distante, sino dejar de depender emocionalmente. Es elegir amarse sin necesidad de mendigar afecto. El reflejo del amor consciente. El día que dejó de rogar amor, el universo le mostró su verdadero reflejo. Ya no atrajo relaciones de carencia, sino de reciprocidad. Jung afirmaba que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Cuando ella aceptó su soledad, su herida y su historia, se liberó del patrón que la hacía repetir el mismo dolor. El amor dejó de ser una necesidad y se convirtió en una elección. Ya no buscaba quien la completara, porque comprendió que ya estaba completa. Y es ahí cuando el amor verdadero aparece, no como algo que se pide, sino como algo que se refleja. Dejó de mendigar amor y encontró paz. Dejó de esperar que otros la vieran, porque finalmente se vio a sí misma. Carl Jung decía, aquello a lo que te resistes, persiste, aquello que aceptas, te transforma. Amarse sin condiciones es el acto más valiente de la vida, porque cuando te eliges, cuando te abrazas sin juicio, el amor que reflejas deja de doler, se vuelve libre, consciente y verdadero. No estás aquí para rogar amor, sino para recordarte que ya eres amor. Lección 3. Transformó el dolor en poder. El dolor fue su maestra, el sufrimiento la quebró, pero también la despertó. Cada caída le enseñó a elegir desde la conciencia, no desde el miedo. Y como decía Jung, quien mira hacia adentro, despierta. Ella decidió mirar dentro, y allí encontró su fuerza. Dicen que el dolor te cambia, pero pocos entienden que también puede despertarte. Ella no lo sabía al principio, solo sentía que todo se derrumbaba. Las personas que amaba se fueron, los planes que tenía se rompieron, y la vida, sin aviso, la puso de rodillas. Pero ese fue el momento en el que el alma comenzó a hablar.
El dolor fue su maestra, le enseñó lo que ningún libro podía explicar. Le mostró las partes de sí misma que había negado, su miedo a estar sola, su necesidad de ser aprobada, su herida de no sentirse suficiente. En la psicología de Jung, el sufrimiento no es un castigo, es una puerta hacia la conciencia. Cada crisis, cada ruptura, es la forma en que la psique intenta equilibrarse, mostrándonos lo que debemos mirar aunque duela. Ella comprendió que mientras tratara de huir de su dolor, ese dolor la perseguiría, pero si lo enfrentaba, el dolor se transformaría en poder. El despertar. Y así fue. Un día decidió no huir más. Se sentó con su tristeza, la escuchó y comprendió que detrás de cada herida había una versión de ella que pedía ser abrazada. Carl Jung decía que dentro de nosotros vive una sombra, una parte reprimida que contiene no solo lo oscuro, sino también nuestro mayor potencial. Ella dejó de pelear contra su sombra y comenzó a integrarla. Aprendió a estar sola sin sentirse vacía, a amar sin perderse y a sanar sin culpar. Descubrió que el poder no nace de no sentir, sino de sentirlo todo y seguir de pie. La transformación interior. El dolor la quebró, sí, pero de esas grietas comenzó a salir luz. Dejó de preguntar ¿por qué a mí? Y empezó a decir ¿para qué? La herida se convirtió en sabiduría, el miedo en intuición y la pérdida en libertad. Eso es lo que Jung llamaba el proceso de individuación, el camino de convertirte en quien realmente eres. No en lo que otros esperan, sino en lo que tu alma necesita ser. Porque cuando logras mirar tu sombra sin huir, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en tu aliado. Ella transformó su dolor en poder, y tú también puedes hacerlo. No temas a tus heridas, míralas con amor. No busques escapar del sufrimiento. Pregúntale qué vino a enseñarte, porque detrás de cada pérdida hay una oportunidad de renacer. Carl Jung lo resumió así: no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. Y cuando eliges sanar, cuando eliges convertir el dolor en conciencia, entonces la vida deja de doler y empieza a revelarse. Lección 4. Eligió su soledad. El silencio se volvió su templo. La mujer consciente ya no teme estar sola, porque sabe que la soledad no es vacío, sino espacio sagrado para reencontrarse. Desde ahí se escucha, se sana y se reconstruye. A veces el alma necesita retirarse del ruido, y no porque esté rota, sino porque está despertando. Ella eligió su soledad, no como una huida, sino como un acto de amor propio. El silencio se volvió su templo, y dentro de ese espacio comenzó a recordar quién era antes de que el mundo le dijera quién debía ser. El poder de retirarse para encontrarse. Cuando una mujer consciente se aleja, no lo hace por orgullo. Lo hace porque ha comprendido que la verdadera conexión comienza consigo misma. Durante mucho tiempo se confundió compañía con amor, atención con presencia y silencio con soledad. Pero en su proceso interior entendió que el silencio no era vacío, era un espacio sagrado donde su alma podía hablar sin interrupciones. Jung enseñaba que el alma busca la individuación, el proceso de volverse quien realmente eres, aunque eso signifique caminar sola por un tiempo. El silencio como espejo del alma. En el silencio, ella enfrentó su sombra. Esa parte que había evitado mirar, sus miedos, sus carencias, su necesidad de aprobación, y comprendió que no estaba sola. Estaba acompañada por su verdad. El ruido externo había sido una distracción, una forma de no sentir, de no mirar adentro. Pero cuando eliges el silencio, la vida te susurra las respuestas que antes buscabas en otros. Jung decía que lo inconsciente siempre busca ser reconocido. Y esa mujer, en su soledad,
comenzó a dialogar con su inconsciente, a integrar lo que había reprimido, a reconciliarse con su historia. La mujer consciente ya no teme estar sola, porque entendió que la soledad no es ausencia, sino presencia en su forma más pura. Ya no necesita ser vista para sentirse valiosa. Ya no necesita ser elegida, porque ella se eligió a sí misma. Ahora su energía ya no busca aprobación, sino resonancia. Ya no suplica amor, lo irradia desde la plenitud. Carl Jung afirmaba que el alma florece cuando el ego deja de buscar afuera lo que solo puede nacer adentro. Y eso es lo que ocurre cuando una mujer elige su soledad, con conciencia comienza a habitarse, el templo interior. Su silencio se volvió oración, su introspección, alquimia. Transformó su dolor en sabiduría, su herida en intuición y su soledad en libertad. Ya no teme los espacios vacíos porque los llenó de sentido. Comprendió que todo lo que buscaba amor, paz, propósito, ya habitaba dentro de ella. Solo necesitaba el coraje de detenerse, de escucharse, de ser. Esta es la mujer que eligió su soledad, la que no teme el silencio porque allí encontró su voz, la que ya no se conforma con mitades porque aprendió a ser entera. Como decía Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor. Pero una vez que despiertas, tu soledad deja de ser un lugar oscuro y se convierte en tu templo. Lección 5. Se convirtió en su madre interior, se dio el amor que nunca tuvo. Aprendió a nutrirse emocionalmente, a hablarse con ternura, a cuidarse con respeto, a perdonarse con amor. Dejó de buscar afuera lo que solo podía ofrecerse a sí misma. Hay un momento en la vida en que ya no esperas que alguien venga a salvarte, en que dejas de buscar en otros el amor que te faltó en la infancia. Ese es el instante en el que nace tu madre interior. La mujer que no tuvo una guía se convierte en su propia guía. La niña que no fue abrazada aprende a sostenerse a sí misma. Carl Jung decía que todo proceso de individuación comienza cuando el alma decide dejar de culpar al pasado y empieza a integrarlo. Y es ahí, en esa integración, donde sanas no solo tu historia, sino la relación más profunda de todas, la que tienes contigo misma. La herida maternal. Todos llevamos dentro una herida primaria, la del amor que no recibimos como necesitábamos. No siempre fue falta de presencia física, a veces fue falta de presencia emocional. Desde la psicología de Jung, la madre no es solo una figura real, sino un arquetipo. Representa el cuidado, la nutrición, la seguridad, el vínculo con la vida. Cuando ese arquetipo se fragmenta, la psique se divide, una parte de ti sigue buscando a esa madre en el mundo externo, en tus parejas, en tus amistades, en tus relaciones, y otra parte se siente perpetuamente vacía. Pero la sanación no ocurre cuando alguien llena ese vacío, sino cuando tú te conviertes en quien puede hacerlo. Convertirse en la madre interior. Convertirte en tu madre interior no es un acto de egoísmo, es un acto de madurez emocional. Significa aprender a nutrirte sin depender, a escucharte sin juzgarte, a sostenerte en tus caídas como nadie supo hacerlo antes. Jung diría que este proceso es una reconciliación con el inconsciente femenino, una integración del arquetipo materno en tu conciencia. Es el momento en que la niña herida deja de pedir y la mujer consciente comienza a dar. Cuando aprendes a cuidarte, a ser paciente contigo, a no castigarte por tus errores, entonces descubres que la madre que buscabas siempre estuvo dentro. Sanar no fue olvidar lo que te dolió, fue aprender a mirarlo con compasión. No se trata de tener una infancia diferente, sino de construir una adultez consciente. Carl Jung decía que aquello que aceptamos nos transforma, y cuando aceptas que no tuviste la madre perfecta, abres la puerta para convertirte en la madre que tu alma necesitaba. La herida se convierte en sabiduría, la carencia en poder y el amor en presencia.
Hoy ella ya no busca quien la cuide, porque se convirtió en quien necesitaba ser. Sanarte es regresar a ti, y amarte es el acto más profundo de libertad. Lección 6. Eligió su propósito sobre la aprobación. Ya no vive para agradar, vive para ser. Entendió que el verdadero sentido de su vida no está en encajar, sino en expresarse. Su autenticidad se volvió su mayor belleza. A veces llega un momento en la vida en que uno se cansa de intentar encajar, de agradar, de ser comprendido, de buscar aprobación en lugares donde solo hay espejos rotos. Y ese momento, aunque doloroso, marca el inicio de la verdadera libertad. Porque cuando eliges tu propósito sobre la aprobación, comienzas a vivir de verdad. Ya no te defines por lo que los demás piensan, sino por lo que tu alma necesita expresar. Carl Jung decía que la vida del hombre solo cobra sentido cuando obedece a la voz interior de su alma, y esa voz no siempre será comprendida por los demás. De hecho, muchas veces serás juzgado, criticado o incluso rechazado. Pero Jung también afirmaba que el proceso de individuación, es decir, el viaje hacia ser uno mismo, requiere separarse del rebaño. No hay propósito sin soledad. No hay autenticidad sin el coraje de decepcionar a quienes esperaban otra versión de ti. Cuando vives para agradar, te desconectas de tu centro. Te conviertes en un reflejo de las expectativas ajenas. Pero cuando eliges tu propósito, algo cambia. La mirada se vuelve más clara, las decisiones más firmes y el alma más ligera. El ego busca aprobación. El alma busca sentido. Y entre ambas fuerzas, Jung decía, se libra la batalla más importante, la de convertirte en quien realmente eres. Tal vez durante años intentaste ser el hijo perfecto, la pareja ideal, el amigo que siempre estaba ahí, hasta que comprendiste que agradar a todos es perderte a ti mismo. Porque cuando vives desde la necesidad de aprobación, cedes tu poder interior, te fragmentas, pierdes tu autenticidad, y el alma, como advertía Jung, no soporta vivir una vida que no le pertenece. Por eso, cuando te alejas de tu propósito, aparece la ansiedad, el vacío, la insatisfacción, no porque estés mal, sino porque te estás negando a ti mismo. El propósito no se busca, se recuerda, se despierta en el silencio, en el fracaso, en la pérdida. Surge cuando dejas de preguntar ¿qué esperan de mí? Y comienzas a preguntar ¿qué me está pidiendo mi alma? Ahí empieza la transformación. Cuando eliges la autenticidad sobre la aprobación, algo poderoso ocurre. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la verdad. Ya no compites, fluyes. Ya no mendigas amor, lo compartes. Y quien ha despertado ya no busca agradar. Ha comprendido que vivir para los demás es morir en silencio. Así que elige tu propósito. Elige ser tú, aunque tiemble la voz, aunque te quedes solo un tiempo, porque cuando vives desde tu verdad, el alma sonríe. Y esa sonrisa interior vale más que cualquier aplauso externo. Lección 7. Ama desde la conciencia. Su amor no nace de la necesidad, sino de la plenitud. Cuando se ha construido a sí misma, ama distinto. Ama sin poseer, sin perderse, sin depender. Ama desde la libertad interior, porque comprendió que el amor sin conciencia se convierte en apego. Y ella eligió el amor que expande, no el que limita. Dicen que el amor lo cambia todo, pero Jung diría algo más profundo. El amor revela todo lo que aún no hemos sanado. Cuando amas desde la carencia, buscas llenar tus vacíos con otro. Pero cuando amas desde la conciencia, compartes tu plenitud. Este es el amor que no encadena, que no exige, que no teme perder. El amor desde el ego. Para Jung, la mayoría de las relaciones comienzan desde el ego, desde esa parte de nosotros que busca reconocimiento, seguridad o control.
El ego ama por necesidad, necesita que lo validen, que lo elijan, que le prometan no irse. Y así el amor se vuelve un refugio del miedo. Miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Pero Jung advertía, el amor inmaduro dice te amo porque te necesito. El amor maduro dice te necesito porque te amo. Cuando el alma no se ha desarrollado, ama desde la carencia. Y ese amor no libera, sino que ata. El amor desde la conciencia. Cuando una persona comienza a construir su mundo interior, su manera de amar cambia. Ya no busca completarse en otro, porque se ha completado a sí misma. Ha integrado su sombra, ha reconocido sus heridas, ha aprendido a sostenerse emocionalmente. Y entonces, el amor deja de ser una necesidad para convertirse en una elección. Jung decía que el amor consciente nace cuando el individuo ha hecho el trabajo de individuación, cuando ha dejado de proyectar en el otro su anima o su animus y empieza a ver al otro tal como es, no como desea que sea. Amar desde la conciencia es mirar al otro con respeto, sin idealizarlo, sin querer salvarlo, sin perderte en él. Es permitir que el otro siga siendo libre mientras tú permaneces en tu centro. El amor como reflejo del alma. El amor consciente no promete eternidad, promete presencia. No busca poseer, busca compartir. No se aferra al resultado, sino que confía en el proceso. Jung decía que el encuentro entre dos personas es el encuentro entre dos mundos. Si esos mundos no han sido explorados, el amor se vuelve un campo de batalla. Pero cuando ambos han recorrido su interior, el amor se convierte en un templo, un espacio donde el alma se expande, donde el otro no te completa, sino que te inspira, donde ya no necesitas ser amada para sentirte valiosa, porque ya lo sabes, porque ya lo eres. Ama desde la conciencia. Que tu amor no nazca del miedo, sino de la plenitud. Cuando te has construido a ti misma, cuando has abrazado tu sombra y sanado tu historia, amas distinto. Ya no persigues el amor, lo atraes. Ya no mendigas atención, irradias presencia. Y en esa vibración, el amor se vuelve algo más que un vínculo, se vuelve una expansión del alma. Porque como diría Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Haz consciente tu forma de amar y descubrirás que el amor verdadero no se encuentra fuera, sino dentro de ti. La mujer que se construye, inspira. Si llegaste hasta aquí, recuerda esto. No te conviertes en una mujer fuerte por casualidad, sino por decisión. Cada herida que sanas, cada límite que pones, cada verdad que abrazas te está reconstruyendo desde el alma. Y eso es exactamente lo que hace una mujer que se ha construido a sí misma. Gracias por ver este video. Si te resonó este mensaje, suscríbete, comparte y sigue caminando hacia tu mejor versión. Porque el mundo necesita más mujeres conscientes, no perfectas,